Hola, ¿qué tal? Soy Janina Pérez. Estamos en el set de Quinótico en el Festival de Málaga. El set de Quinótico está patrocinado por Rexol. Y hoy tengo aquí a Silvio Soldini. Chao, Silvio. Chao. Y tenemos también una compañera de Silvio aquí, que es la traductora de Silvio, que se llama Mónica Di Martí. Hola, Mónica, ¿qué tal? Que nos va a ayudar un poco con la traducción. Silvio Soldini es un director italiano y es el director de Las catadoras de Hitler. Es una película que está en Mosaico Panorama Internacional aquí en el Festival de Málaga. Y es una película que se inspira o que parte de un bestseller. Ahora, esta película está destinada a convertirse también en una película muy vista, casi que en un best view. ¿Cómo es esto de enfrentarte a una historia que parte de un libro de superventas y que tiene una materia tan rica y que tiene todos los elementos para convertirse en una película de gran público? Non si può mai sapere se poi arriverà a un grande pubblico o no un film. Si cerca di farlo al meglio e soprattutto in questo caso sono partito da un libro che mi aveva molto coinvolto. Nunca se puede saber si una película va a ser para un grande público. Siempre se intenta hacerlo lo mejor posible. Y en este caso me basé sobre un libro que me encantó. La cosa più particolare è, al di là della storia tremenda di queste donne costrette ad assaggiare i pasti di Hitler, che è un film che parla di guerra, di dittatura e di violenza attraverso dei personaggi femminili e non maschili. Bueno, aparte del hecho de que estamos hablando de estas mujeres que están probando la comida para Hitler, es una película que trata de guerra, de dictadura, de violencia, partiendo de unos personajes femeninos, no masculinos. Questo mi è subito piaciuto del libro e anche la capacità di Rosella Postorino, la scrittrice, di raccontare dei personaggi controversi, ma ricchi, profondi. Eso es lo que me gustó mucho del libro, pero también la habilidad de la escritora Rosella Postorino de contar esos personajes tan ricos, tan profundos. Para la escritura del guión también te rodeas de mujeres y no te rodeas de cualquier mujer, te rodeas de personas, de mujeres que tienen mucho que decir en el cine, sobre todo italiano, ¿no? ¿Qué tan importante era para ti, Silvio, rodearte de estas mujeres? Importante avere queste donne attorno che ti hanno aiutato. Sempre, sempre importante. Anche i miei collaboratori, quando giro un film, spesso sono donne. Mis colaboradores cuando rodo una película suelen ser mujeres, muchas veces. Non solo, ma in buona parte. E ho fatto tanti film con dei personaggi femminili importanti, a partire da Pane e Tulipani, ma tanti altri. No solamente mujeres, pero en gran parte. Y he hecho muchas películas con personajes femeninos, saliendo de Pan y Tulipanes y varios otros. Negli anni ho imparato che attraverso i personaggi femminili forse riesco a dare il meglio, non lo so. Adesso il prossimo film avrà un protagonista maschile. En los años he aprendido que a través de personajes femeninos puedo dar lo mejor de mí mismo. Y bueno, quizás la siguiente película intentaré con un personaje masculino. Y a ver. Esta historia es una historia prácticamente desconocida, ¿no? De hecho, la escritora de La catadora lo ha dicho, que se topó con esta historia de pura casualidad. Sin embargo, es una coproducción entre Italia, Bélgica y Suiza. Tienes
a los actores alemanes, todo el cast es alemán, es germano parlante. Y me pregunto, Silvio, ¿acaso Alemania tiene un problema para contar su propia historia? Credo di sì, e credo che sia un problema aver avuto il nazismo all'interno della propria storia. Sí, creo que es un problema haber tenido el nazismo dentro de tu propia historia. Il romanzo di Rosella Postorino non è stato tradotto in tedesco, per esempio, è stato tradotto in altre 40 lingue. Por ejemplo, la novela de Postorino no ha sido traducida al alemán, pero ha sido traducida a 40 idiomas más. E quindi anche per noi non è stato possibile trovare un coproduttore tedesco, anche per altre ragioni di coproduzione, però anche molto per questo motivo. Y para nosotros no ha sido posible encontrar un coproductor alemán por otras razones también, pero también por esa. Però sono contento perché in Germania al cinema e anche sulla piattaforma di Netflix il film è stato molto visto. Pero estoy muy feliz porque en Alemania, tanto en el cine como en Netflix, se ha visto mucho la película. Sí, de hecho, yo vivo en Alemania y cada vez que me conecto a Netflix, desde que la película está en la plataforma, está entre las 10 favoritas. O sea que por falta de público o por el temor de no tener público, no es. Y me cuesta entender por qué los productores alemanes no se lanzan con una historia como esta. Non lo so. No lo sé. Non sono capace di rispondere a questa domanda. No puedo contestar a esta pregunta. So solo che non hanno neanche... il romanzo è stato presentato a Francoforte, la Buchmesse, è stato venduto in tutto il mondo tranne la Germania. La novela se presentó en la Buchmesse de Frankfurt, se ha vendido en todo el mundo, pero en Alemania no. Silvio, es la primera película de época que haces. ¿Cuáles son los principales retos que se te presentaron al hacer una película de época? Sì, temevo soprattutto il fatto che suonasse un po' falsa, perché quando vado a vedere dei film d'epoca mi capita come spettatore di non credere tanto a quello che vedo. Me preocupaba un poco de que pareciera un poco falsa, porque a veces veo películas de época y no creo mucho en lo que veo. Per tanti motivi, a volte la fotografia è troppo bella, i volti degli attori sono troppo belli e curati, i sorrisi sono troppo smaglianti. Por varias razones, a veces la fotografía es demasiado bonita o, por ejemplo, los rostros de los actores son demasiado curados, con unos dientes muy blancos. E quindi ho cercato di lavorare il più possibile con tutti i reparti, i costumi, make-up, pelo, scenografia, fotografia, perché per dare un'immagine il più vera o verosimile possibile. Así que intenté trabajar con todos los repartos, la peluquería, el maquillaje, las vestimentas, con la escenografía y con la fotografía para dar una imagen más verdadera posible. E ho lavorato molto con le attrici tedesche per creare questi personaggi che fossero più veri possibili e sono rimasto molto colpito dalla bravura di queste attrici. He trabajado mucho con las actrices alemanas para crear estos personajes que fueran los más verdaderos posibles y me ha impactado mucho lo buenas actrices que han sido. Aunque es una película de época, es una película que tiene una conexión ineludible con el presente. Vemos que hay el miedo, hay un miedo, hay una perversión, hay una perversidad con la avanzada de la extrema derecha, con la polarización política. Todo esto, tu película
aunque esté desarrollada en la Segunda Guerra Mundial, tiene esa conexión con el presente. ¿Tú también lo sientes así, Silvio? Sì, purtroppo il collegamento è diventato ancora più connesso facendo la pellicola e adesso, prima di quando ho scritto la sceneggiatura. Sí, lamentablemente esa conexión es aún más estrecha ahora en comparación a cuando empecé a trabajar con la película, E scrivere. a escribir. Purtroppo è così, il mondo sta andando in quella direzione, quindi spero che un film del genere porti il pubblico anche a riflettere su questa cosa. Lamentablemente el mundo va en esa dirección, así que espero que esta película lleve también a la gente, al público, a reflexionar sobre este hecho. Una última pregunta, Silvio. Cuando tú dices que tú quieres que el público reflexione, ¿qué precisamente, o cuál es esa reflexión a la que tú quieres que llegue el público? Beh, credo che, come dicevi tu prima, questo film è un film che si riflette sul presente. Como decía antes, es una película que se refleja en el presente. E quindi inevitabilmente la prima riflessione che vorrei che facesse è questa, di quanto questa violenza, la guerra, la violenza, il sangue, sono qualcosa che stiamo di nuovo vivendo. Así que esa sería la primera reflexión, que la guerra, la violencia, la sangre es algo que estamos viviendo otra vez. Ma nel film non c'è solo questo, ci sono anche altre emozioni, altre riflessioni da fare, altri temi, come anche quello del senso di colpa, per esempio, della protagonista, e invece all'opposto del seguire i propri sentimenti. En la película, de todas formas, hay otras temáticas, otras reflexiones, otros sentimientos, por ejemplo, el sentido de culpabilidad de la protagonista. E il senso di colpa da un lato e la sua capacità di seguire i propri sentimenti dall'altro. Entonces, por un lado, su sentido de culpabilidad y también su capacidad, por otro lado, de seguir sus propios sentimientos. Ma credo che sia giusto che ognuno si porti a casa quello che vuole da un film. Pero creo que cada uno tiene que llevarse lo que quiere de una L'importante è película. portarsi a casa qualcosa, perché in alcuni film non c'è niente da portarsi a casa. Lo importante es llevarse algo a casa, porque claramente con una película tampoco puedes físicamente llevarte algo a tu casa. Silvio, si te sirve de consuelo, Pane e Tulipane se ha quedado dentro de mí por siempre. Y yo creo que esta película también va a ser así. Muchísimas gracias, Silvio Soldini. Muchísimas gracias, Mónica Di Martí. Silvio Soldini es el director de Las Catadoras de Hitler. Es una película que está en el Festival de Málaga, en Mosaico Panorama Internacional. Muchísimas gracias. Gracias. Grazie mille. Y aquí Muchas seguimos en Quinótico, en el set de Quinótico, en el Festival de Málaga, la primera con K, la segunda con C, me refiero a Quinótico, no al Festival de Málaga. Hasta que llegamos y más tarde, más. Adiós.